El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, el cual colapsa el pulmón impidiendo la correcta oxigenación tisular. El aire puede ser drenado a través de una sonda que se introduce en la cavidad pleural. En la radiografía se puede observar el pulmón colapsado y la presencia de aire o ausencia de trama vascular y trama bronquial en los campos pulmonares. El neumotórax puede ser primario o espontáneo. Eso significa que ocurre en contexto de un paciente que no tiene una patología pulmonar. Estos son pulmones normales, pulmones sin patología de base, pero este es un pulmón que tiene una bulla apical. Una bulla es una burbuja de aire que está debajo de la pleura. Esta se rompe y el aire de la bulla ocupa la cavidad pleural y colapsa el pulmón. Generalmente se da en tabaquistas jóvenes, tienen altas tasas de recaída, es decir, una vez resuelto el cuadro se vuelve a producir el neumotórax. El tratamiento es la aspiración simple del aire. En la radiografía puede verse, por ejemplo, este es un pulmón que está colapsado. Esta sería la línea de la pleura visceral y este sería el aire dentro de la cavidad pleural. Esta es la bulla apical rota. El neumotórax también puede ser secundario a una patología pulmonar subyacente. Por ejemplo, una persona que tiene EPOC, afección difusa de los pulmones, o en este caso una neumonía en el vértice, eso predispone a la rotura de la pleura visceral y el escape de aire hacia la cavidad pleural. Entonces es secundario a una patología pulmonar. Es más riesgoso para la vida en este caso porque el paciente ya tiene una afección pulmonar de base al que se agrega el neumotórax, que empeora entonces la tolerancia. El tratamiento es muy parecido en las diversas formas de neumotórax. La toracostomía, que significa abrir una abertura que comunica con la cavidad pleural y colocar un tubo de drenaje, como el que se ve en la imagen. La toracoscopía significa que se introduce una cámara en la cavidad pleural y a través de ella se manipulan y se colocan grapas en las bullas. La abrasión pleural también puede cerrar la solución de continuidad de la pleura visceral. La toracotomía significa la apertura quirúrgica de la caja torácica para colocar grapas y realizar la abrasión pleural. La pleurodesis significa inyección de sustancias fibrosantes como la doxiciclina que producen colágeno de tejido conjuntivo que cicatrizan la solución de continuidad. Esta radiografía se ve la afección pulmonar de base y el neumotórax consecuente. El neumotórax también puede ser traumático. El trauma puede ser penetrante o no penetrante, pero el trauma también puede ser iatrogénico, es decir, resultado de un procedimiento médico o quirúrgico. Por ejemplo, la colocación de una vía venosa central, una aguja que se introduce en el cuello buscando las venas subclavia yugulares, puede accidentalmente perforar la pleura parietal o la visceral y producir un neumotórax iatrogénico. También la toracocentesis, que es la punción de la cavidad pleural, puede acompañarse de perforación de la pleura visceral y neumotórax. El tratamiento es similar. El neumotórax también puede ser atención, significa que el aire que está en la cavidad pleural tiene una presión positiva durante todo el ciclo respiratorio, o sea, presión positiva en la inspiración y presión positiva en la expiración. Esta presión que es mayor desplaza tanto al mediastino hacia el lado contralateral como colapsa totalmente al pulmón ipsilateral. Esto puede acompañarse de complicaciones graves como el colapso hemodinámico, que se debe a que la sangre que retorna por las venas no ingresa al tórax por la presión y por la compresión que existe en el mediastino.
es decir que se acompaña de hipotensión y el cuadro es una urgencia médica. Además, el colapso total de un pulmón puede producir insuficiencia respiratoria. En los signos físicos de los que se va a acompañar el neumotórax a tensión masivo es el timpanismo a la percusión del tórax y la ausencia de murmullo vesicular a la auscultación. Entonces, va a haber un silencio auscultatorio en el pulmón, en el campo pulmonar afecto. El tratamiento es la introducción de una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, lo que va a hacer que el aire a presión salga a través del catéter. Una vez más se ve el mediastino desplazado hacia el lado contralateral. Esta sería una imagen en donde existe lucidez en la radiografía, un pulmón colapsado y un mediastino y tráquea desplazados hacia el lado contralateral. Se puede observar distensión yugular que se debe al retorno venoso que está impedido de llegar al corazón. La diferencia entre el neumotórax simple, en donde el aire sale de los pulmones con una presión normal, y el neumotórax a tensión, en donde la presión es mucho mayor, consecuencia generalmente de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es aquella en donde se aplica una presión positiva para producir la entrada de aire a los pulmones, y cuando se rompe la pleura visceral, ese aire a presión queda atrapado dentro de la cavidad pleural. Generalmente también se da durante la reanimación cardiopulmonar, en donde se producen compresiones torácicas con las manos, lo que se complica con un neumotórax a tensión. Estas son las grapas. Esto se realiza para extirpar las bullas, extirpando lóbulos, segmentos pulmonares, a través de la toracotomía o en algunos casos por toracoscopía. Y esta es la pleurodesis, en donde se inyecta un líquido fibrosante con la doxiciclina en la cavidad pleural, y esta estimula la producción de tejido conjuntivo denso, y este tejido conjuntivo denso protege contra las futuras rupturas de la pleura visceral. Con esto se previene que vuelva a recurrir el neumotórax. Este es el pequeño catéter que se puede introducir en el segundo espacio intercostal como tratamiento de urgencia del neumotórax a tensión.